Entonces, como les decía, vamos a desarrollar ejercicios de la semana 3. eh, y la semana 3 trata básicamente de inecuaciones en donde tenemos que analizar casos. Es decir, qué pasa cuando estamos en un cierto intervalo. O sea, básicamente inecuaciones que se comportan distinto dependiendo del intervalo de números reales en el que estamos. Así que eh, vamos a hacer el primer ejercicio de la guía de la semana 3, que es el siguiente. Nos dice resolver la siguiente inecuación y tenemos básicamente dos fracciones y una de esas fracciones tiene una raíz. Ya. Antes de empezar a trabajar con cualquier cosa, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Eh, tenemos o sea, esta fracción de aquí y tenemos esta otra fracción de aquí. Vamos término a término. Aquí tenemos uno, tenemos el número uno y el número uno es un número positivo. Lo voy a escribir por aquí. El número uno es un número positivo. Después tenemos aquí abajo una raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada, por definición, también siempre es un número positivo, positivo o cero. Pero como en esta ocasión tenemos la raíz como denominador, significa que tiene que ser sí o sí positiva. Entonces aquí también esto es positivo. Y ahora eh, tenemos 2, el número 2. El número 2 también es un número positivo. Así que lo anotamos aquí como número positivo. Y finalmente tenemos esta expresión de aquí, que es x menos 2. Y nosotros no podemos decir nada respecto al signo de x menos 2. Aquí no sabemos qué signo tiene, pero tenemos esta relación. Tenemos que aquí tenemos positivo sobre positivo, es decir, toda esta expresión de aquí es positiva y tenemos que este número de aquí tiene que ser mayor que un número positivo. Así que no tiene sentido que esta expresión de aquí sea negativa. Por lo tanto, abajo también tiene que ser positivo. ¿Se entendió ese análisis? ¿O alguien se perdió? Ya, nadie dice nada, así que vamos a seguir. Entonces vamos a poner esa restricción. Restricción uno, que x menos 2 tiene que ser mayor que cero. Y por lo tanto, despejando de aquí, tenemos que x es mayor que 2. Y ahora, otra cosa. Tenemos aquí una raíz cuadrada. La raíz cuadrada sabemos que está definida siempre y cuando lo que está dentro de la raíz sea positivo. Sea positivo o cero, pero como dije antes, no puede ser cero porque está en el denominador. Así que tiene que ser sí o sí mayor que cero. Entonces, la segunda restricción es que x cuadrado menos uno sea mayor que cero. Y ya con eso despejamos, vamos a tener x cuadrado es mayor que uno y eh, aquí sacamos la raíz cuadrada. Vamos a tener entonces raíz cuadrada de x cuadrado, eso es valor absoluto de x, mayor que raíz cuadrada de uno, 1. Entonces aquí tenemos un valor absoluto mayor que algo. Entonces tenemos una propiedad para eso y básicamente la propiedad nos dice que x tiene que ser menor al negativo del número o x tiene que ser mayor al mismo número. Así que tenemos esta segunda restricción. Lo voy a marcar aquí en azulito. Ya. Tenemos esas dos restricciones.
Entonces, y bueno, la otra restricción es que el x tiene que ser distinto de 2, pero aquí ya lo estamos excluyendo. Así que realmente no tiene que ser, o sea, no es necesario anotarlo, porque ya se entiende con esta restricción de aquí. Entonces, ahora tenemos que intersectar estas dos restricciones. Entonces, las restricciones totales del problema, voy a ponerlo así como RT, tienen que ser la intersección de la restricción uno con la restricción 2. Y básicamente aquí esto nos va a dar el dominio de la inecuación. Nos da el dominio de la inecuación. Entonces vamos a escribir todo como intervalos, y x menor que menos uno, es decir, de menos infinito a menos uno, unido con de uno al más infinito, y todo eso tiene que ir interceptado con el otro intervalo que teníamos, que es de 2 al más infinito. 2 más infinito. Ya. Ahora miren, como tenemos que intersectar esto de aquí con esto de aquí, se ve que entre este intervalo que es solamente de números negativos y este intervalo que es solamente de números positivos no hay ninguna intersección. Se ve que la intersección entre este intervalo de aquí y este intervalo de aquí es vacía. ¿O no? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Estoy preguntando, es que miren, este intervalo de aquí se ve que tiene ¿Mm? solamente números negativos, ¿cierto? Y este Sí, intervalo de aquí solamente tiene números positivos. Entonces la intersección entre este intervalo de aquí y este intervalo de aquí es vacía. No, no hay ningún elemento de aquí que se repita en este conjunto. claro, que nunca chocan, no están Sí, en el sí, mismo número. exactamente. Claro. Entonces la intersección que debemos buscar es entre este intervalo de aquí y este intervalo de aquí. Y básicamente esa intersección se da por el número más alto entre estos dos, porque ambos están disparando al más infinito, entonces el número más grande es el que predomina, por así decirlo. Así que finalmente las restricciones totales van a ser de menos 2 al más infinito. Ya. Entonces ahora sí tenemos todas las restricciones del problema. Y con eso podemos empezar a trabajar. Ya. Voy a reescribir la inecuación abajo. Voy a tener entonces uno sobre raíz cuadrada de x cuadrado menos uno menor que 2 sobre x menos 2. 2 sobre x menos 2. Ya. Ahora miren aquí. Como ya definimos todas las restricciones del problema, se nos formó lo siguiente. Ahora, como ya dijimos, toda esta expresión de aquí es positiva, este número de aquí es positivo, y además, con las restricciones que tenemos aquí, podemos asegurar que este número de aquí también es positivo. Por lo tanto, podemos hacer algo que normalmente en las inecuaciones no se puede hacer, que es multiplicar cruzado. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos que este número es positivo y este número es positivo. Por lo tanto, no se va a afectar la desigualdad. Así que multiplicamos cruzado. Vamos a tener x menos 2 menor que 2 por raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Y ahora también, algo que no se puede hacer, o sea, algo sí se puede hacer, pero hay que centrarse bien o sea, hay que saber bien el caso en el que estamos. Eh, pero normalmente no se puede hacer así a la ligera, que es elevar al cuadrado. Ahora sí lo podemos hacer porque sabemos que ambos números son positivos. Por lo tanto, elevo nomás al cuadrado.
con el objetivo de eliminar esta raíz, claramente. Entonces voy a tener x menos 2 al cuadrado menor, aquí 2 al cuadrado es 4 por raíz cuadrada de x cuadrado menos 1 al cuadrado. eh, Esto es x cuadrado menos 1. Se va la raíz. Entonces vamos a desarrollar un poco esto. Desarrollamos aquí el cuadrado de binomios, x cuadrado menos 4x más 4 menor. Y aquí distribuimos el 4 al paréntesis, menor que 4x cuadrado menos 4. Y ahora juntemos todo en un mismo lado. Lo voy a juntar a este lado de aquí porque para que el x cuadrado me quede positivo. Vamos a tener entonces 0 menor que aquí 4x cuadrado menos x cuadrado, porque se pasa a restar. Vamos a tener entonces 3x cuadrado. Con el x no hay nada, entonces vamos a tener más 4x y menos 4 menos 4 menos 8. Por lo tanto, eh, podemos empezar a ver si se puede factorizar esto de alguna forma, que no se puede. Por lo tanto, tenemos que buscar eh, las soluciones con la fórmula cuadrática. Entonces vamos a tener menos b menos 4 más menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado, 16 menos 4 por menos 8 por 3. Y todo esto sobre 2 por 3. Entonces, x es igual a menos 4 más menos raíz cuadrada, 16. Aquí menos por menos da más. eh, 4 por 3, 12. Y 12 por 8 da 96. Sí, ¿cierto? Eh, sí, creo que sí. Sí. Y abajo, 2 por 3 da 6. Entonces x es igual a menos 4 más menos. Aquí 96 más 16 da 100, 112. 112 y aquí se mantiene el 6. Ya. Entonces veamos, el 112 se puede dividir entre 4. Y si dividimos 112 entre 4 nos da, segundo, 112 entre 4 nos da 28 y lo podemos seguir dividiendo entre 4. Ya. Entonces, eh, menos 4 más menos raíz cuadrada de 16 por 7. Se puede dividir de esa forma. Entonces ahora el 16 puede salir como 4. Raíz de 16 es 4. Entonces menos 4 más menos 4 raíz de 7 sobre 6. Y aquí simplificando un poco, vamos a tener aquí, nos queda 3, aquí nos queda 2, aquí nos queda 2. Entonces x es igual a menos 2 más menos 2 raíz de 7 sobre 3. Ya. Entonces ahora realmente tenemos dos opciones, que ya voy a escribir las soluciones como dos soluciones distintas para que se vea bien el análisis que quiero hacer. Ya, este es x1
Y x2 es -2 menos 2 raíz de 7 sobre 3. Miren la cuadrática que tenemos aquí. Esta cuadrática tiene un a positivo. Eh, ¿Qué significa? Que si esta cuadrática tiene dos raíces, significa que entre sus dos raíces, esa cuadrática va a ser negativa, va a estar por debajo del eje X. Y en todo el resto del intervalo va a ser positivo. Entonces, miren aquí. Básicamente estoy diciendo que desde x2 hasta x1, esta cosa es positiva, que es básicamente lo que estamos buscando. Perdón. Desde x2 hasta x1, esta cosa es negativa, que es lo contrario a lo que estamos buscando. Entonces, ahora veamos aproximadamente qué valores nos da esto. Mira, veamos primero x2, que es más fácil de ver. X2 es -2 menos un número que no sabemos exactamente cuánto da. Pero eh, x2 va a darnos finalmente negativo. Y si se acuerdan de la restricción que teníamos al principio, el x tiene que estar entre 2 y más infinito. Así que si el x es negativo, esta cosa de aquí ya no nos sirve. No nos sirve analizar este intervalo de aquí. Y ahora, eh, con el x1 tenemos básicamente lo mismo, que no va a entrar al intervalo real, o sea, al intervalo de la restricción que habíamos planteado. ¿Por qué? Porque tenemos -2 más 2 por algo, pero este algo es eh, raíz de 7 es menor que 3. ¿Por qué? Porque raíz de 9 da 3 y raíz de 7 claramente es menor que raíz de 9. Así que esto de aquí es menor que 3. Por lo tanto, este número de aquí finalmente va a ser menor que 6 y, y si yo le resto un 2 significa que seguimos estando por debajo de, de 2 porque todo este número de aquí sigue siendo menor que 2. Por lo tanto, tampoco nos sirve. Eso significa que la solución final va a ser exactamente mi restricción del principio, es decir, de 2 al más infinito. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda del ejercicio? ¿De algún punto que se haya perdido? Ya, no de momento. Mm, yo tengo una duda al momento de colocar las restricciones del inicio. Sí, dime. ¿Qué duda tienes exactamente? Pensé que x al cuadrado no debería tomar los valores de uno y -1. Sí, no los toma. O sea, aquí estamos diciendo que es mayor estrictamente que uno, así que no toma los valores de uno y -1. Y de hecho aquí al momento de transformarlo a intervalo, estamos excluyendo tanto el -1 como el uno. Y el 2 también, que aquí tampoco puede ser 2. ¿Sí? Vale.
Mm, Vamos entonces con algún otro. Eh, para el 2 básicamente hay que hacer el mismo análisis que hicimos ahora, que básicamente que x menos uno, ya lo voy a, lo voy a pegar aquí, pero no lo voy a hacer, porque es básicamente repetir lo que hicimos en este ejercicio. Lo voy a dejar aquí para explicar el procedimiento. Básicamente lo que hay que hacer es darse cuenta que... subir un poco, aquí subo un poco. Lo que hay que hacer básicamente es darse cuenta que este número de aquí es positivo y nos están diciendo que sea menor que otro número de aquí que, que necesariamente tiene que ser positivo. Así que la restricción inicial que habría que hacer es que x menos uno sea mayor que cero. O bueno, mayor o igual que cero. ¿Por qué? ¿Por qué mayor o igual? Porque aquí se incluye el cero. Entonces, planteamos esa restricción, x menos uno mayor o igual que cero. Y la segunda restricción es que x cuadrado menos 4 sea también mayor o igual que cero. Y ya a partir de eso pueden ir trabajando y hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos arriba. El que sí voy a hacer es este. Ya. Entonces, para este nos dicen determinar el conjunto solución de la siguiente inecuación, que, que tenemos tres raíces cuadradas. Iniciar la pantalla. Mm, De todas formas, recuerden que después se los voy a pasar. Se los subo a U virtual. No sé si se dieron cuenta que ya hay una nueva pestaña en U virtual. Esperen, no sé si están viendo mi pantalla. Eh, Aquí. Ya, miren. Cálculo uno, Usage Premium. Aquí, grabaciones 2 20 24. Esta es la pestaña de este semestre. Oye, aquí me faltó subir el apunte de la ayudantía anterior y de la cápsula. Pero terminando esta ayudantía la subo. Se me olvidó y, y esta de ayudantía uno del semestre pasado. Pero ya terminando esta ayudantía, le subo esta ayudantía y le subo también la ayudantía anterior. Pero aquí las grabaciones sí son correctas. Entonces eso. Aquí en Usage Premium, grabaciones 224. Ya. Eh, Volvamos entonces al ejercicio. Tenemos entonces tres raíces. Así que lo que hay que hacer es, ¿cómo se llama? Analizar cada expresión que está dentro de una raíz, porque debemos asegurar que sea positivo lo que está dentro, positivo o cero. Entonces empecemos. Primero, R1, tenemos que x menos 2, que es lo que está aquí dentro. El 5 ya sabemos que es positivo, así que no lo voy a incluir en el análisis de signos. X menos 2 tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces de aquí saco que el x tiene que ser mayor o igual a 2. Aquí R2, el x menos 6 tiene que ser mayor o igual a cero. Estoy en este de aquí. Entonces de aquí saco que el x tiene que ser mayor o igual a 6. Y el R3, tenemos que x más 3
tiene que ser mayor o igual que cero. Y de aquí entonces el x tiene que ser mayor o igual a -3. Y ahora, eh, ven cuál es las restricciones totales. Claramente tiene que ser la intersección entre R1 con R2 con R3. Es la intersección entre todas. Eh, ¿Se ve cuál es la intersección que predomina sobre el resto? O sea, ¿cuál es el intervalo de aquí que predomina sobre el resto al ser una intersección? ¿O prefieren que lo vean en la recta numérica para que esté más claro? Mira, en este caso estamos diciendo, cuando estamos trabajando con intersecciones, o sea, perdón, cuando estamos trabajando con restricciones, eh, todas las restricciones se tienen que intersectar entre sí. Y después el resultado final que me dé al resolver la inecuación se tiene que intersectar con las restricciones. Porque básicamente las restricciones lo que me están diciendo es que todas se tienen que cumplir a la vez. O sea, lo que estoy buscando es que x sea mayor o igual que 2 a la vez que x sea mayor o igual que 6 a la vez que x sea mayor o igual a -3. O sea, todo esto se tiene que cumplir. Por eso aquí los estoy intersectando. Las restricciones se intersectan y se intersectan también con la solución que me da al resolver la inecuación. Es decir, porque yo al resolver la inecuación, al resolver la inecuación me va a dar un conjunto de solución, ¿cierto? Así, un conjunto de solución, que lo voy a llamar S. Ese que me dé lo tengo que intersectar con RT, que es el conjunto de todas las intersecciones. Pero eso, volvamos a... ¿quedó claro eso o no? Sí, ya. Entonces ahora volvamos a lo que les había preguntado. Aquí hay una intersección perdón, hay un intervalo que incluye el resto. O sea que cumpliendo con uno de estos intervalos, cumplo con los dos, con los otros dos. ¿Ven cuál es ese intervalo o prefieren que lo hagan la recta? No, no, no es el de -3. Recuerden que es intersección, no unión. Ya, lo voy a hacer en la recta mejor. Eh, sí, es el de x-6. Mm, dice, dame un segundo. Ahí, ya. Entonces, los puntos críticos básicamente que tenemos son aquí -3, aquí menos infinito. Tenemos -3, tenemos 2 y tenemos 6.
Entonces son todos mayores. Es decir, x tiene que ser mayor o igual a -3 de aquí para allá. Después, tiene que ser mayor o igual a 2 de aquí para allá. Y mayor a -6 de aquí para allá. Entonces, claro, al ser intersección, tienen que ser, eh, tiene que ser básicamente que estén todos juntos. Es decir, este intervalo de aquí. Porque aquí el 6 me cumple que es mayor que 2 y me cumple que es mayor que -3. Entonces, básicamente, todo el intervalo que hay de aquí para allá me cumple con que sea mayor o igual a -2 o mayor o igual a -3. A 2 perdón. No, no -2, 2. Entonces, básicamente, RT es de 6 al más infinito. Ya, ahora sí podemos empezar a resolver la inecuación. Voy aquí, lo voy a encerrar aquí. Ya. Entonces, 5 por x 2 x menos 2 menos x menos 6 menor a 2 por raíz de x más 3. Ya. Entonces, ahora tenemos un problema y es que eh, no podemos elevar al cuadrado así como así. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una resta. Sabemos que este es un número positivo y sabemos que este es un número positivo. Pero si yo le resto un número positivo a un número positivo, no sé si el conjunto de todo esto sea finalmente un número positivo. Por lo tanto, antes de elevar al cuadrado, vamos a hacer un pequeño arreglo que es pasar esta a sumar al otro lado. Y ahí tendríamos raíz de 5 por x menos 2 menor a raíz de x menos 6 más 2 raíz de x más 3. Y ahora con este arreglo, lo que hicimos es que aseguramos que tenemos aquí un número positivo, porque la raíz es un número positivo, y aquí tenemos una suma de dos raíces, y una suma de dos números positivos sigue siendo positiva. Por lo tanto, eh, en esta situación sí que podemos elevar a ambos lados al cuadrado sin ningún problema. Entonces elevamos al cuadrado. Aquí se nos va a ir la raíz simplemente. Vamos a tener 5 por x menos 2 menor. Y aquí vamos a tener todo esto elevado al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Y tenemos un cuadrado de binomios. Así que va a ser el cuadrado del primero, se me va a dar x, x menos 6. Lo voy a encerrar entre paréntesis para que se vea bien lo que pasó. Entonces ahí está, el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo. Es decir, este por este lo multiplicamos y lo multiplicamos por 2 también. Vamos a tener entonces 4 por la multiplicación de dos raíces es la raíz grande de la multiplicación de las cantidades de dentro. Así que vamos a tener raíz de x menos 6 por x más 3. Y finalmente el cuadrado del segundo, es decir, más 4 por x más 3. Aquí se me va la raíz simplemente. Entonces ahora intentemos despejar esto. Lo que vamos a hacer es distribuir aquí los paréntesis. Aquí distribuir este paréntesis y distribuir este paréntesis. Y tratar de juntar todos los x a un lado. No me acordaba que se podía hacer eso. ¿Qué cosa lo de la raíz? ¿Esto? Sí, sí, sí se puede hacer. Cuando tienes raíz de...
Raíz de A por raíz de B, eso es lo mismo que raíz de A por B. Y eso es legal. ¿Sí? Entonces vamos a tener 5 por X, 5X, menos 5 por 2 10. Eh, Esto lo voy a pasar a restar. Menos X más 6. Y eh, sí, voy a pasar a restar este de aquí también. Menos 4 por X más 3. Y aquí, para no escribir tanto, para no escribir tanto, voy a distribuir el paréntesis directamente. Vamos a tener entonces menos 4X eh, menos 12. Y eso menor a 4 por raíz de X menos 6 X más 3. Ya. Eh, Ahora miren aquí, tenemos menos X, menos 4X, menos 5X, ¿cierto? Con el 5X de aquí se me van a ir todos. Es decir, este con este se me van todos. Ya. Me quedé sin X. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener menos 10 menos 12 menos 22 y menos 22 más 6. Vamos a tener entonces menos 16. Menos 16 menor a 4 raíz de X menos 6 X más 3. Ya. ¿Cuánto es el conjunto de solución de esto? Ya podemos responder. Voy a pasar a dividir el cuadro. No hace falta, pero igual lo voy a hacer. Raíz de X menos 6 X más 3. Olvídense de las restricciones por el momento. Solamente la respuesta a esto. ¿Cuándo ocurre? O sea, ¿cuándo una raíz es mayor que un número negativo? O sea, siempre, ¿o no? Debería. Sí, ¿cierto? Siempre. Una raíz, por definición, siempre es un número positivo o cero. Y estamos diciendo que queremos que sea mayor que un número negativo. Como esto de aquí es positivo, un número positivo siempre es mayor que un número negativo. Por lo tanto, la solución son todos los reales. ¿Sí? Y ahora sí hay que tener en cuenta las restricciones que habíamos puesto al principio. Aquí, esta restricción de aquí. Y ahora tenemos que hacer lo que les había dicho, que la solución que nos dé aquí la tenemos que intersectar con las restricciones, con el conjunto de restricciones totales que definimos por el problema. Entonces, la solución final va a ser los reales intersectados con de 6 al más infinito. Y bueno, los reales intersectados con cualquier conjunto menor me da el conjunto menor. Así que la solución final es de 6 al más infinito. ¿Se entendió? Profe, yo quedé con una duda más arriba, ¿Sí? ¿Dónde? donde decía 5x menos 2. Bueno, cuando está todo en raíz,
y lo eleva al cuadrado. Ujú. ¿Sí? Le quedan después como tres términos. X menos 6 más 4 por raíz de x menos 6 ese mismo. ¿Sí? Le quedan tres términos y ¿por qué, por qué queda así? ¿Por qué quedan tres términos? Claro. Porque estamos aplicando cuadrados de binomios. Y a esto, Ah, ya. ¿sí? Donde hay una suma en el medio, claro. Claro, se aplica cuadrado de binomios aquí. Entonces sería cuadrado del primero, aquí, dos veces el primero por el segundo, que sería esto, y el cuadrado del segundo, que es este. Ah, ya. Y también al final, cuando ya queda como menos 4 menor a esa raíz completa, Ujú. ahí no se debe aplicar potencia al cuadrado, elevar eso al cuadrado. No, no, porque tenemos un problema aquí, que es que este número de aquí es negativo y este número de ¿Sí? aquí es positivo. Entonces vamos a perder soluciones. Ah, quedaría como un valor absoluto, otra vez. No, no va a quedar ningún valor absoluto, porque este número de aquí es ¿Ah? positivo, pero este Ya. de aquí es negativo. Y tú al elevar un número negativo, lo que vas a hacer es perder este signo. Entonces, al perder este signo, lo que vas a hacer es perder soluciones. Así que aquí no nos va a dar todos los reales, sino que nos va a dar un conjunto menor. Ah, ya. Ya, ok, ok. ¿Sí? Sí, sí, sí. Gracias, profe. ¿Vale? Sí, dime cuál es tu duda. Yo tengo una duda, que cuándo se debe aplicar el cuadrado de binomio. El cuadrado de binomio se aplica cuando tienes una suma de dos términos y lo elevas al cuadrado, que es básicamente lo que tenemos aquí, que estamos elevando todo este término de aquí al cuadrado. Y, y esto es una suma entre dos términos. Ya, gracias. ¿Vale? ¿De nada? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. El 4 el 4 es parecido al uno y al dos. Así que ahí para que lo vean. En este ejercicio se puede tomar el cero, ¿cierto? Sí. Sí, en este sí se podía tomar el cero. Eh, no, espera. Eh, bueno, claro, es que en la inecuación en sí, no es necesario que, o sea, en la inecuación en sí no se toma el cero, pero en la restricción que definimos al principio sí se toma el cero. O sea, se toma el 6 como valor que hace cero a esta raíz en concreto. Pero no afecta en nada si toma o no el cero porque nos dio que es todos los reales. Lo que pasa es que este intervalo de aquí después lo tuvimos que intersectar con la restricción. Vamos a hacer... mm, ¿hacemos más con raíces o vemos en uno con valor absoluto? Con valor absoluto, yo creo. ¿Sí? Ya. Mm, a ver cuál. Ya vamos a hacer este de aquí. Ya. Eh, primero que nada vamos a analizar lo que nos dan. Yo siempre les recomiendo cuando tienen cualquier inecuación analizar lo que les dan, porque puede ser que se ahorren mucho trabajo al hacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos valor absoluto arriba y no tenemos nada más. O sea, no hay nada ni sumando, ni restando, ni nada. Tenemos solamente un valor absoluto.
Y nosotros sabemos que el valor absoluto siempre es positivo, ¿cierto? Entonces ya aquí ya podemos decir que aquí es positivo. ¿Sí, cierto? ¿Sí? Entonces, nos están diciendo que toda esta expresión de aquí tiene que ser negativa, tiene que ser menor a cero. Entonces, como abajo, o sea, perdón, como arriba es positivo, abajo tiene que ser sí o sí negativo. ¿Sí? Entonces ahora, en vez de analizar toda esta expresión de aquí, solamente tengo que analizar la de abajo de forma que sea negativo, dependiente de los signos del problema. Eh, ¿Cómo? No, no entendí la pregunta. Por ejemplo, la fracción de abajo x cuadrado menos 5x más 3 es positivo. Ah, Eh, no, nada, ya vi, disculpa. o sea, claro, este valor de aquí es positivo, pero al restarle 3 ya no sabemos si es positivo o negativo. Pero aquí, como solamente tenemos un valor absoluto, podemos asegurar sí o sí que arriba es positivo. Entonces ya, con este análisis que hicimos al principio, eh, podemos descartar el análisis de todo lo que está arriba. Solamente tenemos que analizarlo de abajo de forma que sea negativo. Entonces anotamos eso, x cuadrado menos 5x más 3 menos 3 tiene que ser menor a cero. Como está abajo, tiene que ser menor estrictamente que cero. No, no puede ser cero. Es verdad que cuando hay valor absoluto solo importa sacar las restricciones de estos. Algo así me dijo mi profe, pero no me acuerdo bien. Eh, o sea, claro, no sé exactamente a qué se refiere a tu profe, pero supongo que se refiere a que hay que analizar los casos del valor absoluto, ¿no? Porque realmente hay que sacar las restricciones de todo. Porque si yo, por ejemplo, tuviese aquí una raíz de x más 2 también tengo que sacarle restricciones a eso. Mm, no sé realmente, yo diría que importa la restricción de todo. A lo mejor le entendiste mal o quiso decir otra cosa. No, pero no, hay que sacar las restricciones de todo. Ya. Entonces, eh, tenemos esta inecuación que la tenemos que resolver. Vamos a sumar 3 a ambos lados. Y vamos a tener x cuadrado menos 5x más 3 es menor a 3. Entonces aquí tenemos una propiedad que podemos aplicar, que es que mm, eh, cuando tenemos un valor absoluto menor a un número, tenemos que se va a mover entre el negativo y el positivo del número. Es decir, x cuadrado menos 5x más 3 es menor a 3 y mayor a menos 3. ¿Prefieren que les escriba estas propiedades o ya se las saben? O sea, esta propiedad que hice aquí, por ejemplo, ¿se entendió lo que hice? ¿O prefieren que la escriba? Ya, sí, lo voy a escribir. Mm, Tenemos básicamente raíz cuadrada de x menor a un número a, esto sí, solo sí, menos a menor a x menor a. Usé esta propiedad. Básicamente tenemos que este es mi valor absoluto de x. Recuerden que este x es referencial. Básicamente, el x este puede ser cualquier expresión, cualquier función de x. O sea, mi x en este caso sería todo esto, todo lo que está dentro del valor absoluto.
y mi A sería 3. Entonces básicamente apliqué esto al problema que teníamos aquí. Y la otra propiedad que había usado más arriba es esta de aquí. Eh, Aquí el x tiene que ser menor a menos a o tiene que ser mayor a a. Listo. Entonces ahora vamos a tratar de despejar esto. Y para esto mm, voy a restar 3. Sí, voy a restar 3 para quitarme ese 3 de ahí. Resto 3. Aquí me va a quedar menos 6 menor a x cuadrado menos 5x menor a 0. Entonces ahora tenemos dos casos. O, bueno, dos inecuaciones. Entonces vamos a tener primero que x cuadrado menos 5x menos 5x tiene que ser mayor a menos 6. Y la segunda inecuación es esta, que la vamos a hacer después. Primero vamos a concentrarnos en esto. Vamos a despejar entonces el menos 6. Tendremos que x cuadrado menos 5x más 6 es mayor que 0. Aquí factorizamos. Dos números que multiplicados me den 6 y sumados sobre esto me den menos 5. Sería menos 2 y menos 3 mayor que 0. Y, y bueno, aquí podemos hacer la tablita. Podemos hacer la tablita o, bueno, les voy a dar mejor un consejo para que no siempre hagan tablita. Cuando tienen cuadráticas, cuando tienen cuadráticas con, eh, bueno, a ver, déjenme reorganizar la idea en mi mente. Cuando tienen cuadráticas con un a positivo, es decir, en este caso tenemos un a que es 1 que es mayor que 0 y que se puede factorizar, porque aquí lo podemos factorizar, en, en el intervalo que va entre las dos soluciones va a ser negativo y en todo el resto va a ser positivo. ¿Sí? Entonces básicamente la solución aquí, solución uno va a ser de menos infinito a, a 2 porque aquí si despejamos x tiene que ser igual a 2 y aquí x igual a 3. Entonces de menos infinito a 2 sin incluir, unido con 3 al más infinito. Si quieren pueden hacer la tabla, pero esto les puede ahorrar unos minutos en las evaluaciones. ¿Se entendió? ¿O lo repito? ¿Se entendió? Ya. Entonces esa es la primera solución. Mm, Y la segunda, yo igual hago eso, pero igual pongo la recta para no confundirme. Sí, lo pueden hacer de ambas formas. O sea, básicamente esto les puede ahorrar unos minutos en la prueba, pero si no se sienten seguros, hagan la tablita nomás. Van a llegar a lo mismo. Van a llegar a lo mismo que esto. Entonces la 2 es básicamente la inecuación que me quedó aquí, que es que x cuadrado menos 5x sea menor que 0. X cuadrado menos 5x menor a 0. Lo utilizamos aquí por x. Entonces x menos 5
menor a cero. Aquí podemos hacer lo mismo. Eh, tenemos de nuevo un x cuadrado con un a positivo y tenemos la siguiente factorización. Básicamente de aquí sacamos que x es igual a cero o que x es igual a 5. Entonces el intervalo de 0 a 5 es negativo y ese es el intervalo que nos sirve. Ese 2 entonces es de eh, 0 a 5. ¿Sí? Y ahora, finalmente, la solución final. ¿Vale? Solución final. Sí. La solución final tiene que ser la intersección entre S1 y S2. Y ahora, ¿por qué tiene que ser la intersección? Porque, miren aquí. Aquí tenemos que se tiene que cumplir esta condición de aquí. Que eso básicamente me está diciendo que x cuadrado menos 5x tiene que ser mayor a menos 6 y a la vez tiene que ser menor a cero. Es decir, hay un i escondido por ahí. Hay un i lógico escondido por ahí. Por lo tanto, tiene que ser una intersección. ¿Sí? Entonces, finalmente, mm, ya aquí la intersección puede ser un poco complicada de ver, así que vamos a hacer la recta numérica. En la recta numérica, entonces, tenemos los siguientes puntos críticos: 0, 2, 3, 3 y 5. ¿Por qué no se puede tomar del menos infinito al 5? Porque estamos buscando los negativos. Estamos buscando aquí los negativos. Entonces recuerden que cuando una cuadrática tiene un, uno, o sea, un a positivo, se comporta de la siguiente forma, ¿cierto? Entonces por aquí está el eje X. A ver, por aquí está el eje X. Aquí tenemos una solución. Aquí tenemos otra solución. El intervalo entre ambas soluciones, todo eso es negativo. Todo este intervalo de aquí es negativo. Así que básicamente tendríamos aquí el 0 y aquí el 5. En ese intervalo es negativo, que es lo que estamos buscando. ¿Sí? Entonces ahora S2 es el siguiente intervalo de 0 a 5. Ese es el siguiente intervalo. Bueno, de 0 a 5. Y tenemos este otro intervalo de 2 al más infinito. Y este otro intervalo del 3 al más infinito. Estamos buscando la intersección entre ambos. Entonces lo que me interesa es este intervalo de aquí y este intervalo de aquí. Por lo tanto, la solución final es de 0 a 2 unido con de 3 a 5. ¿Sí? Ya. Mención de factores. A ver, ¿cuál otro podemos hacer? Mm,
Eh, Lo que yo no entendí es que ahí en el despeje de el X, no sé por qué se tomaba el cero. ¿Por qué se tomaba el cero? Eh, Porque aquí las soluciones de esta inecuación es que X sea igual a cero o que X sea igual a 5. Porque aquí tenemos un X solo. Entonces ese X tiene que ser igual a cero o que X menos 5 sea igual a cero. No sé si esa era tu pregunta. ¿Sí? No es intersección. No. Eh, la intersección se dio entre este, este intervalo de aquí y este intervalo de aquí. Se dio entre esos dos intervalos. Pero al hacer la intersección nos quedó la unión de este intervalo de aquí y este intervalo de aquí. Por eso nos quedó al final como unión. ¿Sí? Entonces vamos con la 6. Y aquí también podemos sacarnos algunas cosas. Mm, por ejemplo, miren esta expresión de aquí, esta cuadrática. Vamos a sacar el discriminante de esa cuadrática. Vamos a tener el discriminante es igual a b cuadrado, es decir, 9 menos 4 por 2 por 2. Es decir, 4 por 4 al final. Va a ser 9 menos 16, eso es menos 7 y eso es menor que cero. Y tenemos que nuestro A es 2 y es mayor que cero. ¿Qué podemos decir al respecto de esta expresión de aquí? Solamente esa expresión de ahí. Que es positiva siempre, ¿cierto? Como el discriminante es menor que cero y A es igual a 2 mayor que cero, eh, 2x cuadrado más 3x más 2 es mayor que cero para todo x. Entonces, como esta expresión de aquí siempre es positiva, la podemos descartar del análisis. Sí, la vamos a descartar nomás del análisis. Vamos a tener entonces que eh, x, valor absoluto de x, menos uno sobre x cuadrado más x menos 6. Todo eso tiene que ser mayor que cero. Ya. Entonces ahí nos sacamos un término. Entonces ahora tenemos que empezar con los casos. Pero primero vamos a poner las restricciones del dominio. Y para eso vamos a factorizar abajo. Vamos a tener entonces x menos 2 por x más 3. Y eso mayor que cero. Ya. Entonces vamos a tener las restricciones que x tiene que ser distinto de 2 y x tiene que ser distinto de menos 3. Ya. Mm, y ahora entonces vamos con el caso uno. El caso uno es que x sea... eh, ya. Vamos a primero escribir la definición de valor absoluto. Recuerden que... Voy a escribir en azul. Recuerden que valor absoluto de x
es igual a x si x es mayor que cero, mayor o igual que cero, y menos x si x es menor que cero. Ya. Entonces de aquí vamos a tener dos casos. Caso uno, que x sea mayor o igual que cero. Entonces si x es mayor o igual que cero, esta inecuación se nos mantiene, pero tenemos que quitar el valor absoluto. ¿Y cómo lo quitamos? Simplemente quitando dos barritas. ¿Por qué? Porque el x es positivo. Y eso es lo que me dice la definición de valor absoluto. Si el x es positivo, quito dos barritas, ¿no? Entonces ahora tenemos que analizar la tablita. Tenemos puntos críticos 1, 2 y menos 3. Entonces podemos quitar la recta eh, y menos infinito. Después en orden sigue el menos 3. Después el 1. Después el 2. Y el más infinito. Entonces vamos a tener x menos 1, x menos 2, x más 3 y la multiplicación de todo. Ya. X menos 1 se hace 0 en 1 y antes de eso va a ser negativo y después va a ser positivo. X menos 2 se hace 0 en 2, antes de eso va a ser negativo y después va a ser positivo. Y x menos 3 se hace 0 en menos 3. O sea, perdón, x más 3 se hace 0 en menos 3, antes de eso va a ser negativo y después positivo. Entonces multiplicando signos, menos por menos da más, por menos, menos, menos por menos da más y menos por menos da más. O sea, perdón, más por menos da menos y más por más da más. Finalmente, los intervalos que me sirven son estos dos de aquí. El, el de menos 3 a 1 y de 2 al más infinito. Entonces la solución uno va a ser, eh, espérame. Sí, aquí no se incluye nada. No se incluye ningún punto crítico. Porque la inecuación me lo está excluyendo y porque la restricción me dice que x tiene que ser distinto de 2 y de menos 3. Entonces aquí va bolita blanca y bolita blanca. Entonces va a ser de menos 3 a 1 unido con 2 más infinito. Y ahora hay que acordarse de la restricción en la que estamos, que es que x tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, el único intervalo en donde tenemos números negativos es aquí. Básicamente me están diciendo que el, todos los negativos se tienen que ignorar. Así que voy a ir de 0 a 1 unido con 2 al máximo. Y eso es por la restricción del caso en el que estamos. ¿Sí? Me voy a anotar aquí lo que pasó. Todo esto intersectado con 0 al más infinito. ¿Todo bien hasta ahora? Ya. Vamos entonces con el caso 2.
Y el caso 2 es que x sea menor que cero. Sí, tenemos que ir al caso contrario. Primero que x sea mayor o igual que cero y ahora que x sea menor que cero. Y básicamente aquí lo que pasa es que el valor absoluto de x le puedo sacar las barritas, pero con la condición de que tengo que cambiar del signo. Ahí, le pongo menos x. Ya. Entonces, también tenemos que analizar las tablitas, pero antes que nada voy a hacer el arreglo de multiplicar por menos uno para sacarme los signos de arriba. Entonces voy a tener x más uno sobre x menos dos, x más 3 y tengo que invertir la desigualdad, menor que cero. Mm, ahora tenemos que hacer la tablita. Entonces, infinito y menos infinito. Eh, y aquí va a ser menos 3 menos uno y dos. Entonces, si aquí tenemos x más 3 x más uno x menos 2 y la multiplicación de todo. Ya. Entonces, x más 3 se hace cero en menos 3 antes de ser negativo, después positivo. X más uno en menos uno y x menos 2 en dos. Ya. Entonces ahora la desigualdad me excluye todos estos números, así que todas van con bolita blanca. Multiplicando signos aquí nos da negativo, aquí positivo, aquí negativo y aquí positivo. Y finalmente me están pidiendo los negativos, por lo tanto los intervalos que me sirven son este de aquí y este de aquí. Entonces ahora eh, la solución 2 va a ser de menos infinito a menos 3 unido con de menos uno a dos. Ya. Y todo eso intersectado con la restricción que pusimos aquí al principio, que es que x tiene que ser menor que cero. Es decir, intersectado con menos infinito al, eh, al cero. Mm, ya. La intersección de aquí, mm, básicamente del menos infinito al cero, primero me lo va a cortar aquí el menos 3, es decir, se va a mantener este intervalo de aquí, de menos infinito a menos 3 unido con, aquí sigue habiendo números negativos, pero del cero al 2 el intervalo del cero al 2 ya no se tiene que considerar. Entonces de menos uno a cero sin incluir. Ahí tenemos ya la intersección. Y finalmente la solución final va a ser la unión de ambas soluciones. Su solución final es S1 unión con S2
Solución final entonces va a ser este intervalo de aquí, unido con este intervalo de aquí. Ya. Y esta sería la respuesta correcta, pero aquí podemos seguir haciendo un pequeño arreglo, y es que tenemos aquí un intervalo de -1 a 0, pero con el cero sin incluir, unido con un intervalo del cero incluido hasta el 1. Entonces la unión de estos dos intervalos se puede hacer y quedaría el intervalo de -1 a 1. ¿Sí? Entonces básicamente copio copio esto mismo, pero eh, uniendo el intervalo ese que les dije. Unido con -1 al 1 sin incluir. Ahí está. Y ahora sí, esta es la respuesta final. ¿Alguna duda? Pero está correcta si la dejamos como la situación final de arriba. Sí, debería estar correcto, pero a lo mejor algún profe más estricto le parezca que está mal. Así que, no sé, igual hay que tener ojo un poco con eso. Pero igual debería estar correcto. Básicamente depende del profe. Si no hay más dudas, entonces terminamos la llantida por hoy. Como les dije, les voy a subir algunas cápsulas el fin de semana para, con básicamente materia o sea, algún ejercicio de control para que se preparen para su primera evaluación. Y eso, espero que les haya servido y, y nos estaremos viendo la próxima semana o la siguiente. Depende de qué tan animados estén después del control. Ya, gracias. Vale, de nada, nos vemos.